Listo, chicas, pues vamos a ir comenzando. Una disculpa por los desfases de tiempo, nada más que les digo, se actualizó la compu y ya fue todo un caos, ¿no? Pero pues la finalidad era seguir avanzando en dieto. Ahorita vamos a empezar con fisio. El día de hoy vamos a revisar las principales alteraciones hepáticas. De hecho, entra más bien este tema en toda la parte del metabolismo por las funciones que lleva el hígado principalmente. Anteriormente, la clase pasada estábamos revisando las principales alteraciones óseas y por ahí recuerden que se había quedado una actividad de los alimentos que están aconsejados y desaconsejados en el caso de la osteoporosis de la osteopenia y de la osteoporosis. Entonces, comenzando como un recordatorio, ¿no? A manera de introducción, las funciones del hígado. Además de las funciones de detoxificación de diferentes compuestos endógenos, por ejemplo, la bilirrubina, todo lo que sale por resultado del metabolismo, pero también de las sustancias exógenas, todos los agentes xenobióticos, cualquier químico extraño a nuestro sistema biológico, y también sale y elimina todo lo resultante de la fagocitosis de las bacterias, de los virus o de cualquier molécula extraña. Entonces, principalmente gracias al hígado por el sistema de enzimas de fase 1 y de fase 2. Sin embargo, pues no queda solo ahí en esta parte. Su papel o su trabajo incluye funciones más importantes, como es el caso del metabolismo de los principios inmediatos, es decir, los carbohidratos, lípidos, proteínas, por lo cual su importancia desde el punto de vista nutricional es considerable, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una enfermedad hepática? Pues es grave. La síntesis de sales biliares tiene asimismo importancia nutricional porque influye directamente en la absorción de las grasas de la dieta y también de las vitaminas liposolubles. Cuando existe un problema con el hígado y con la vesícula biliar, pues ahí muchas veces se traduce en mala absorción. También recordemos que el hígado es responsable de proporcionar una fuente continua de energía para el organismo, sobre todo en el periodo de ayuno o en un ayuno inmediato. Y también esta capacidad del hígado para almacenar y modular la disponibilidad de los nutrientes sistémicos y que sabemos que está regulado por diferentes factores. También, por ejemplo, las funciones del hígado están influenciadas por las glándulas endocrinas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la insulina desciende? Porque los niveles de glucosa empiezan a descender, pues el glucagón se eleva para estimular justamente que el hígado empiece a producir glucosa a partir de la reserva del glucógeno. Y pues también el hígado regula el flujo de nutrimentos durante la fase absortiva, o que normalmente llamamos el postprandio, y aquí los nutrimentos se metabolizan y se van modificando para su almacenamiento en el hígado o bien en el tejido adiposo o bien a la parte donde se vayan a utilizar principalmente.
Entonces, el hígado, en síntesis o en resumen, aquí me estoy viendo como muy simplista de las funciones que tiene, pero son todas las que podemos decir, ¿no? El detox, la función fagocítica, sintetizar sales biliares que se traduce en que se puedan absorber correctamente lípidos y vitaminas liposolubles y cualquier compuesto liposoluble, metabolismo de las macromoléculas importantes para nuestro cuerpo. Entonces, dentro del espectro de las enfermedades hepatobiliares tenemos diferentes. Es decir, el hígado puede enfermar por diferentes razones. Infecciones virales, como es el caso de la hepatitis, ¿no? Pues el virus de la hepatitis A, B, C, D, E generan alteración. También los tóxicos, pues pensemos el más evidente que pasa en el caso del etilismo crónico, genera daño en el hígado, pero no queda solamente ahí. Cualquier otro agente xenobiótico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un paciente tiene una enfermedad hepática? Pues no todos los medicamentos se le pueden administrar o hay medicamentos que dañan, ¿no?, el funcionamiento del hígado, lo comprometen mucho. También las enfermedades autoinmunes, la isquemia, es decir, un flujo, una irrigación sanguínea inadecuada y determinados trastornos genéticos que producen un acúmulo intrahepático de sustancias como el hierro. Recuerden ahí la hemocromatosis que veíamos en la evaluación del estado nutricional, que hay mucho hierro circulante en la sangre. También, por ejemplo, cuando se acumula el cobre, que genera, bueno, normalmente se da en la enfermedad de Wilson, o cuando se acumulan determinadas proteínas por déficit de ciertos componentes. Por ejemplo, que exista un déficit de alfa antitripsina. Entonces, en términos globales, el hígado presenta tres tipos de respuesta patológica a las diferentes causas etiológicas. Puede ocurrir una necrosis hepatocitaria que está asociada a grados variables de inflamación. Usualmente, cuando hablamos de una necrosis hepatocitaria, no produce una insuficiencia a nivel hepático y se puede recuperar en virtud de la capacidad de la regeneración hepática, es decir, por la razón que fuere, existe necrosis y el paciente no tiene mayor complicación, supongamos ahorita que nos pasa a nosotros que estamos relativamente sanos, ¿no? Nos recuperaríamos, ¿no? Y el hígado se iba a poder regenerar sin mayor problema. Otra respuesta patológica puede ser una respuesta análoga a la anterior, pero que sí cursa con insuficiencia hepatocelular aguda grave y eventualmente lleva a un fallo multiorgánico que conduce a la muerte del paciente a corto plazo, pero que si se supera, se acaba por resolver totalmente. Entonces, analizándolo y reflexionándolo, podemos hablar necrosis, pero sin un daño considerable, ¿no? No hay un déficit. Puede haber una necrosis, pero que sí genera daño al hígado. Y podemos tener también una necrosis hepatocitaria con fenómenos inflamatorios de carácter crónico. Entonces aquí nos preocupa sobre todo porque hay en el proceso de la regeneración hay fenómenos. Entonces sí se va regenerando, pero digámoslo de esta manera, el proceso de regeneración no es tan efectivo y entonces puede llevar a la formación de fibrosis. Y esta respuesta patológica conduce al desarrollo del cuadro clínico patológico de la cirrosis.
Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque ahorita que les estoy hablando de la necrosis de forma crónica y que se va regenerando el hígado, fíjense que quizá en su momento no se los platiqué cuando estábamos viendo en parasitología algunos protozoarios porque el dengue pues finalmente no viene como tanto por la vía oral, pero fíjense que el dengue puede generar daño en el hígado. Entonces, dentro de estos daños que genera, sí puede llevar a la formación de tejido fibroso, como quistecitos. Sin embargo, quedan como lesión, queda la lesión en el hígado, más no compromete el funcionamiento hepático. Por ahí les paso el dato, ¿no? Sobre todo porque ahorita, bueno, yo de pronto, pues bueno, también ustedes, ¿no? De pronto ahorita que pasó toda la temporada del dengue, pues ahí pueden tener algún conocido, ¿no? Yo tengo un montón de conocidos ahorita que les pasó, entonces me vino a la mente y no lo quería dejar pasar por alto. Entonces, nada más para regresarme, recuerden que existen diversos agentes etiológicos del daño hepático y existen tres respuestas, ¿no? Una necrosis que no compromete la función, una necrosis pero que sí genera una insuficiencia hepatocelular y que sí puede llevar a la muerte, sin embargo, si se corrige, sí puede corregirse y puede haber una necrosis que es moderada y de tipo crónico. Entonces, pues la cirrosis, todo el mundo hemos escuchado sobre la cirrosis. La cirrosis hepática se caracteriza porque coexisten síntomas y signos derivados de las consecuencias de la hipertensión portal y de una insuficiencia hepatocelular. Son dos fenómenos y sobre todo la insuficiencia hepatocelular muchas veces aparece solo en fases terminales de la enfermedad. Entre las complicaciones de la cirrosis podemos mencionar la ascitis, el desarrollo de varices esofágicas, que nos preocupa porque si esas varices se revientan, se rompen, pues puede llevar a una hemorragia digestiva. O bien puede derivar en la encefalopatía hepática, que platicaremos de ella más adelante. En el caso de pacientes con ascitis, muchas veces tienen infección del líquido acítico. Esto se conoce como una peritonitis bacteriana. Y en esa situación, como estamos hablando de una infección, pues son susceptibles de padecer otras infecciones graves. Y pues la cirrosis es el factor predisponente más importante para el desarrollo de cáncer primario de hígado, es decir, un hepatocarcinoma. Chéquense ahí. Cualquier paciente que tengan ustedes que esté cursando con cirrosis, pues sabemos que tiene mayor susceptibilidad al desarrollo de cáncer. Aparte, existe una obstrucción del flujo biliar, que normalmente se conoce como colestasis, que es la manifestación habitual de las enfermedades de las vías biliares, ¿no? Entonces, ¿por qué nos va a preocupar que se obstruyan las vías biliares? Porque cuando afecta al árbol biliar extrahepático, muchas veces estamos hablando de que su etiología es de tipo tumoral. Y pues bueno, aquí siempre y cuando se solucione la obstrucción y se logre identificar el agente etiológico, pues realmente las consecuencias son mínimas. En el caso de algo conocido como colostasis, que es la colestasis intrahepática, les mencionaba que pueden afectar el árbol biliar, ¿no? Entonces, en algunos casos, si afecta las ramitas de ese árbol, que son las más delicadas, las ramas de menor calibre,
puede tener consecuencias fisiopatológicas. Entonces, aquí jugamos en contra del tiempo principalmente. Y aunque todas las hepatopatías que evolucionan a cirrosis muchas veces tienen en gran medida, que tienen en gran medida la obstrucción de las vías biliares, a ver, permítanme, ya, que tienen la obstrucción de las vías biliares, pues muchas veces, ya se me fue la idea, le estaba diciendo, perdón, es que aquí me distrajeron. Les digo que todas, sí, ya me acuerdo. Todas las enfermedades que tienen una obstrucción de las vías del árbol biliar, pues terminan en cirrosis, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí muy importante estar revisando. Bueno, nosotros no tal cual, más bien cualquier paciente que ustedes está acudiendo con ustedes que tiene el diagnóstico de una obstrucción de las vías biliares, pero importante preguntar, ¿se logró identificar cuál fue el agente etiológico? ¿Se dio un tratamiento a dicha obstrucción? Porque si no, puede progresar a cirrosis, y la cirrosis, como les estoy diciendo, puede llevar a el cáncer, ¿no? Finalmente. Dentro de las implicaciones nutricionales de la fisiopatología de la cirrosis, pues podemos mencionar, les decía, la citis, que es la acumulación del líquido en la cavidad intraperitoneal, y su aparición puede ser solita, es decir, se acumula solamente el líquido en esa zona, o bien puede estar asociada a edema. Y de hecho es la complicación más común de la cirrosis descompensada o que no está controlada. Y en la patogenia de la citis que se desarrolla en la cirrosis intervienen trastornos, por ejemplo, de la función renal. ¿Qué tiene que ver los riñones? Porque no están reteniendo adecuadamente el sodio y el agua. Entonces se están acumulando. También al existir esa alteración entre sodio y agua, existen alteraciones de la hemodinámica sistémica, y pues el resultado de esto es un estado circulatorio hiperdinámico. Entonces, pues existe un estado de hipertensión portal que hacen todavía más grave la situación, principalmente. Entonces aquí la citis, si hay trastornos de la función renal, sí o sí, también hablaremos de que hay problemas con la retención de sodio y agua, se va a acumular más líquidos, se va a dar una alteración de la hemodinámica sistémica, entonces vamos a estar hablando de un estado hiperdinámico, y por consecuente habrá hipertensión portal que agravará la situación. Entonces, aquí dentro de las características, ¿no? El trastorno de la función renal más característico en los pacientes cirróticos es la citis con retención de sodio. Y los pacientes que tienen cirrosis con ascitis suelen tener disminuida la excreción de agua libre por parte del riñón. Entonces aumenta la cantidad total de agua corporal y se desarrolla un estado de hiponatremia dilucional. Mucha agua en algunos casos, y el sodio a lo mejor se está eliminando. También, ojo, la incapacidad de excretar el agua en este tipo de pacientes va a ser muy variable de un paciente a otro. Algunos tienen una capacidad normal de excretar agua, otros tienen una disminución moderada de esta capacidad que solo se manifiesta cuando se administra una sobrecarga de agua. Y estos pacientes tienen una concentración de eliminación, perdón, de sodio normal, pero puede desarrollar hiponatremia cuando aumentan la ingestión de agua. Y aparte, algunos pacientes, el trastorno es tan intenso que son incapaces de eliminar el agua que ingieren de forma normal con la dieta, presentan hiponatremia e hiperosmolaridad espontánea.
Les decía que la hiponatremia es dilucional porque ocurre en el contexto de un aumento de la cantidad de agua corporal y que resulta paradójica dado que se asocia a retención de sodio y aumento de la cantidad total de sodio existente en el organismo. Entonces, la hiponatremia realmente es resultado de la cirrosis y aquí, pues como lo estamos mencionando, lo que debemos de cuidar puntualmente es cómo está siendo la ingesta de agua, porque a través del manejo hídrico podemos evitar esta complicación. Y la administración de sodio no solo mejora la hiponatremia, sino que aumenta el volumen de ascitis. Entonces el sodio no es como cambiar, ¿no? O modificar el sodio, es decir, doy más sodio, va a mejorar, no realmente, sino que puede empeorar. Eh, También otro aspecto aquí importante es que el trastorno de la función renal más grave de la cirrosis es que se genere una insuficiencia renal funcional o que también lo pueden conocer como síndrome hepatorrenal, es decir, hígado y riñones, ¿no? O sea, pues pobre paciente. Entonces, este aparece en general en pacientes que tienen una hepatopatía terminal y se caracteriza por el desarrollo de azotemia o azoemia, pues depende la bibliografía que ustedes consulten, ambos términos son correctos, pero es decir, que aumente la concentración de urea y creatinina y exista oliguria en ausencia de causas conocidas que justifiquen el desarrollo de la insuficiencia renal, ¿no? Es decir, a lo mejor tengo un paciente hepatópata y de pronto ya me está cursando con problemas renales, ¿no? Muy diferente a que yo dijera, tengo un paciente que tiene problemas renales y aparte está cursando con una insuficiencia renal. Entonces, perdón, una causa frecuente de la citis refractaria al tratamiento diurético es el incumplimiento de una dieta hiposódica. Entonces, ¿aquí a qué me refiero? En circunstancias de sospecharse del paciente que su ascitis no ha disminuido, a pesar de que se esté dando una respuesta adecuada al tratamiento con diuréticos. Ahí es así como de, a ver, no me está cuadrando, ¿no? ¿Qué pasó? Se está cumpliendo o no con el tratamiento nutricional. Y tras la desaparición de la citis, muchos pacientes deben de continuar con una dieta hiposódica y también el tratamiento de diuréticos. Bueno, ahí la parte del tratamiento farmacológico dependerá realmente cómo sea la evolución. Sin embargo, algunos pacientes recuperan de forma espontánea la capacidad renal de excretar el sodio y en consecuencia no se complica la citis, ¿no? Y entonces no es necesario como el tratamiento con diuréticos. Ahí dependerá nosotros en qué nos debemos de ir capacitando y en qué nos debemos de ir mejorando o formando, pues es justamente en esta parte de hacer un cálculo adecuado y puntual de la dieta hiposódica, pues saber cuánto vamos a designar, cómo lo vamos a calcular en los alimentos, ¿no? Con base al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para Pacientes Renales y cómo le vamos a estar indicando al paciente el manejo del sodio a través de la sal que pueda llegar a agregar en la comida. Otra alteración que les había mencionado que se puede dar es la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es pues principalmente un trastorno del sistema nervioso central y que es secundario a la insuficiencia hepatocelular que se está presentando o bien una derivación sanguínea portosistémica, es decir, alteraciones en el sistema porta del hígado.
puede adoptar diversas formas clínicas y no es exclusiva ni privativa de la cirrosis, sino que se puede dar bajo el contexto de cualquier curso de otra hepatopatía, sobre todo una insuficiencia hepática aguda grave. Y pues en el caso de la encefalopatía hepática, se sigue considerando que el principal mecanismo patogénico es el acceso al sistema nervioso central de sustancias nitrogenadas que vienen del tubo digestivo y que afectan la función neurológica. Y es lógico, si el hígado, que es el encargado de la biotransformación, no está funcionando adecuadamente, bajo este margen pueden llegar compuestos no deseables. Dentro de estos compuestos, el amoníaco se considera como la principal toxina. Entonces, la elevación del amoníaco plasmático en la insuficiencia hepatocelular es debida a diversos mecanismos, pues como por ejemplo el hígado no puede sintetizar la urea. Y en condiciones normales, pues ¿qué pasa? El amoníaco se libera a la sangre por diversos órganos, de los que el intestino es cuantitativamente el más importante, pues porque obviamente ahí le están llegando diferentes compuestos ricos en proteínas. Entonces, los niveles más elevados se detectan en la sangre portal, transporta el amoníaco procedente de la desaminación de la glutamina en el intestino delgado y de la hidrólisis de la urea en la luz intestinal por parte de la microbiota. Entonces, la metabolización del amoníaco por parte del hígado normalmente es muy eficiente. Aproximadamente estamos hablando de que se alcanza, si no mal recuerdo, un aclaramiento hepático del 80%. Y pues el principal mecanismo regulador de la amonemia es la transformación hepática del amoníaco en urea. Por consecuencia, en una insuficiencia hepática, como la derivación portosistémica contribuye a la eliminación, ¿no? Al escape del amoníaco, pues se aumenta, ¿no? Entonces llega al sistema nervioso central. Y también otros órganos que contribuyen a extraer el amoníaco del plasma son el riñón y el músculo esquelético. Sin embargo, el hígado es el principal, ¿no? El excelente, el número uno. Cuando existe una insuficiencia hepatocelular, el músculo desempeña un papel crucial en el control del metabolismo del amoníaco. Por ello es muy importante que los pacientes que cursan con una enfermedad hepática y sobre todo en el caso de pacientes que cursan con cirrosis es prioritario mantener una buena masa muscular. Y este concepto a lo mejor puede ser como un poquito confuso porque contrasta con la recomendación clásica de que los pacientes con encefalopatía hepática deben de recibir una dieta pobre en proteína. Pero aquí recuerden, o sea, una cosa es una cosa y otra, ¿no? Dijera Cantinflas, o sea, una cosa es hablar del estado de nutrición del paciente, cómo está el componente de la masa magra, muy diferente, completamente diferente a hablar de las proteínas que vienen de la dieta. Y pues recuerden, hablar de las proteínas que vienen de la dieta, hasta cuando hablamos de pacientes que cursan con enfermedad renal, pues muchas veces se llega a restringir a 0.6, 0.8, ¿no? Tampoco se queda como en cero la parte de las proteínas. Entonces, regresando a este punto que estamos mencionando, pues la recomendación de una dieta pobre en proteínas se basa en que la ingestión de proteínas incrementa la amonemia postprandial. Entonces se ha interpretado que una reducción del aporte proteico conduciría a una disminución de la producción de amoníaco. ¿Sale? Entonces, reitero, una cosa va por un lado y la otra cosa va en otro sentido completamente diferente. En el tratamiento de los pacientes que tienen una encefalopatía aguda, sobre todo aquellos con estupor o que están en coma, normalmente lo que ocurre es que se suspende la ingesta oral durante las primeras horas
y además están tratando factores desencadenantes, ¿no? De más complicaciones y se dan disacáridos no absorbibles, por ejemplo, la lactulosa o el lactitol, perdón. La lactulosa, no sé si recuerdan en la evaluación del estado nutricional, cuando veíamos el tema de la interacción fármaco-alimentos, uno de los efectos indeseables de la lactulosa en un paciente normal es que puede generar un efecto laxante. Y de hecho se utiliza como laxante, ¿no? En pacientes que tienen este tipo de problemas. Pero en pacientes con enfermedad hepática, para esto se utilizan, se dan estos disacáridos, ¿no? Tan pronto el paciente sea capaz de reanudar la ingesta oral, pues no hay razón para restringir el aporte proteico. De hecho, en términos generales, la mayoría de los pacientes puede soportar de 70 a 80 gramos de proteína. Bueno, aquí ustedes ya saben que va más bien con base a los gramos, ¿no? Por gramos de proteína por kilogramo de peso. Si la razón que fuese el paciente no puede reanudar la ingesta en un tiempo de 24, 48 horas, pues aquí se estaría justificando el uso de la nutrición enteral o parenteral, dependiendo. Y puede haber una intolerancia a proteínas convencionales que es poco frecuente en este tipo de pacientes. Entonces, en aquellos pacientes es importante considerar cómo está el estado nutricional previo para que el manejo en la dietoterapia no represente un riesgo, ¿no? Entonces hay que modificar la dieta en cuanto a la intolerancia a la proteína convencional y dependerá, ¿no? Aquí a lo mejor vengan algunas dudas a su mente. Bueno, pero a qué se está refiriendo, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerden la proteína, la leche, pues dentro de las diferentes proteínas que tiene está la caseína, ¿no? O el huevito, recuerden que tiene albúmina. A eso me estoy refiriendo, que por ahí de pronto puede haber algún paciente con alguna intolerancia, bueno, no intolerancia, que no esté tolerando bien alguna proteína, pues bueno, es identificar qué alimento y qué proteína. También ahorita que veíamos el tema de la enfermedad celíaca, pues las gluteninas, ¿no? No me acuerdo si lo vi con ustedes o no, pero ahí estaba lo de las gluteninas. Entonces es conocer cuál es la proteína. Y recuerden ahí, muchas veces el primer paso terapéutico bajo este margen, pues es la introducción de una dieta lacto o vegetariana, no porque vayamos a hacer al paciente vegetariano, sino que en la mayoría de los casos se toleran mejor, sobre todo cuando damos proteína hidrolizada de la lechita, del suero de leche, pues se tolera súper bien, no genera molestias al paciente porque ya está hidrolizada. Igual la albúmina es raro que genere molestias al paciente y se tolera muy bien. También, pues bueno, hay algunos estudios experimentales que han dado suplementos de aminoácidos de cadena ramificada, la valina, la leucina y la isoleucina. Entonces, en pacientes cirróticos con encefalopatía crónica, en este margen se podría estar supervisando cómo es el consumo para recomendarlos, ¿no? También, por ejemplo, la base racional para el uso de este tipo de preparados radica en el perfil de aminoácidos típicos de los pacientes cirróticos que favorecería la entrada de algunos aminoácidos como es la metionina o la cisteína. Sin embargo, aquí el tema es que muchas veces es como inconsistente. Ya saben que los estudios experimentales siempre te ponen en las conclusiones. Sin embargo, el tema tiene que ser examinado más a detalle, ¿no? Entonces ahí nada más lo pongo como dato interesante que puede ser útil en el manejo de pacientes que tengan encefalopatía y sean un coadyuvante este tipo de aminoácidos en una dieta ovo-lacto vegetariana. Entonces,
pues principalmente son las alteraciones hepáticas. Muchas veces cuando hablamos de un paciente enfermo, bueno, que está cursando con enfermedad hepática, como son situaciones graves, chicos, muchas veces es hablar del apoyo nutricional, sobre todo en el evento agudo. Ya posteriormente es ir haciendo las adaptaciones de los macronutrientes, como estábamos observando ahorita, pues supervisar cuál va a ser el aporte de la proteína que vamos a dar nosotros, y aquí ya estamos observando, ya nos podemos dar una idea más a detalle. A ver, si me está diciendo que una dieta lacto-vegetariana, pues sé que voy a utilizar algunos alimentos, por ejemplo, la leche, los derivados de la leche, queso, yogur, requesón, y el huevito, ¿no? En diferentes preparaciones. A lo mejor puede ir introduciendo otras proteínas dependiendo la tolerancia del paciente. El pollito, que es de los más tolerados, a discreción ir viendo cómo va reaccionando con el pescado, con la res, con el cerdito, porque de pronto sí puede haber algunas molestias. Entonces, chicas, por hoy es el tema, ¿no? De enfermedades hepáticas. No les estaría encargando actividad, más bien recuerden que está la actividad de las recomendaciones para los pacientes con osteopenia y osteoporosis, alimentos recomendados y no recomendados. Por ahí las personas que todavía no han podido accesar al portal, me lo pueden mandar al correo o me lo pueden mandar al WhatsApp, en lo que logramos darle solución a la situación que están teniendo con el portal. Y pues nada más, chicos, nos vemos la siguiente semana. No sé si tengan alguna duda antes de terminar. No, eso le iba a comentar, mis de hecho todavía no puedo acceder, entonces como que quería ofrecerle una disculpa, no he subido nada, no puedo entrar, yo espero ya pues pronto resolverlo, pero muchas gracias y se lo mando por WhatsApp, bueno, por correo. Sí, no, de hecho, igual hago presión con sistemas. Esta semana se me pasó, una disculpa, pero sí en el caso tuyo y también ay, se me fue el nombre de esta chica, pero de otra compañera no han podido accesar, me mandan la información al correo electrónico. Pues nada más, chicas. Igual, Anita, yo creo que les voy a cargar todavía en el portal viejito el Excel, porque ustedes no lo tienen, no han podido accesar a él. Entonces se los comparto ahí en el viejito. ¿Sale? Sí, o si quiere por WhatsApp, como sea, y ya para ponerme al corriente con lo que tenga pendiente de entregar mis. Pero gracias, bonito día. Igual, que estén bien, nos vemos, cuídense.